cuando la queremos cambiar de color, damos la opción donde dice color de fuente y sale una figura en la cual nosotros podemos tranquilamente poder optar por algún color distinto a la letra. Por lo general, lo que habitualmente optamos siempre es por un color más resaltante de la diferencia, que no sea negro, por supuesto, sino habitualmente suele ser de color rojo. El tachado por lo general no lo utilizamos, porque el tachado significa qué cosa, que por encima de la letra, donde dice opciones, por ejemplo, o la que estoy subrayando, va a aparecer una línea a mitad de la letra. Eso habitualmente no lo usamos, ¿no? Habitualmente lo que hacemos es borrar la palabra en lugar de tacharla. Y lo que es mayúsculas la podemos utilizar cuando la letra o las letras o la palabra nosotros queremos convertirla en mayúsculas. El superíndice ya sabemos que habitualmente, al igual que subíndice, lo utilizamos preferentemente cuando son números. No suelen ser para letras o palabras. Siempre lo utilizamos cuando son números. Luego tenemos el formato de los párrafos, ¿no? Puede ser haciendo uso, como hemos visto en clases anteriores ya, viñetas, numeración, sangrías, alineación, interlineado y los colores del tema. Por lo general de este rubro que estamos nosotros viendo en el 3.2, habitualmente solo utilizamos lo que es la numeración, siempre utilizamos numeraciones por lo general, o también podemos utilizar viñetas, ¿no? Y la alineación, que siempre habitualmente cuando es el texto, ¿no es cierto?, lo utilizamos en la forma de justificado, ¿correcto? La forma de izquierda, centro, derecho en el Word es muy poco utilizable. Esta opción de izquierda, centro o derecha la utilizamos habitualmente en el Excel, ¿no? Cuando queremos en una celda centrar, ¿no es cierto?, una palabra o ponerla a la izquierda o ponerla a la derecha. En cambio, en el Excel, por ejemplo, no utilizamos habitualmente lo que es justificado. Sí utilizamos izquierda, centro, derecho. En cambio, en el Word es al revés. Utilizamos más justificado que izquierda, centro o derecho. El interlineado, habitualmente, siempre lo vamos a utilizar en 1.5 y en algunos casos, cuando es, por ejemplo, redacción de tu tesis o cuando es redacción de tu proyecto de tesis, utilizamos el 2, interlineado 2. Las sangrías, como nosotros podemos observar acá, ¿no?, que lo podemos utilizar también con el teclado Tab, el que habitualmente se encuentra al lado izquierdo de nuestro computador, de nuestro teclado, perdón, correcto, nos va a poder determinar cuánto es la distancia que va a encontrarse siempre entre quién, entre el borde de la página versus, como señalamos acá, ¿no? No esa parte, perdón. Aquí, como estamos viendo nosotros, entre el borde de la página y el delineado del texto, en este caso, como estamos sombreando, ¿no? Entonces tenemos la sangría del lado izquierdo o la sangría del lado derecho, ¿correcto? En lo que habitualmente nosotros nos tomamos mucho más en cuenta es en la sangría del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque habitualmente ahí es donde vamos a hacer los huequitos cuando queremos hacer la perforación. Entonces, si lo hacemos el texto muy pegado hacia la izquierda, es decir, si la sangría es muy pequeña, a la hora que nosotros hacemos los huecos, tranquilamente podemos hacer los huecos por encima de las letras, y eso no es conveniente. Por lo general, la sangría del lado izquierdo suele ser entre 2.5 y 3, cuando solamente vamos a engrampar en la parte superior. Pero cuando vamos a hacer perforación, ¿no?, sugerimos que sea alrededor de 3,5 a 4. ¿Para qué? Para que a la hora que el docente o ustedes mismos vayan a leer ese cúmulo de páginas como si fuese un libro, ¿no?, les permita dar el doblez de la página y poder dar tranquilamente, sin ningún tipo de problema, lo que es el texto, ¿correcto? Ahora, esta sangría puede ser total, como lo vemos acá, lo señalado, o le podemos dar una sangría a un inicio de texto, como vemos acá, ¿no?, el tab habitualmente. O lo dejamos tal conforme está y no utilizamos necesariamente la sangría, ¿correcto?
porque la sangría al final nos va a permitir mover un pedacito de texto. Y habitualmente este pedacito de texto suele ser vinculado con el inicio de un párrafo, como ustedes pueden observar ahí, ¿no? El inicio de un párrafo. Tenemos la opción también aplicar un estilo, ¿no? En este caso, un estilo de letra, como pueden ustedes observar ahí, de acuerdo al tamaño, ¿no? De acuerdo a diferentes tipos de títulos que nosotros podamos sacar, ¿no? En este caso decimos que los estilos proporcionan al documento un aspecto coherente, profesional. Selecciona el texto al que quiere aplicar todo el formato, es decir, cuando ustedes antes de iniciar, habitualmente va a aparecer por defecto en normal, pero pueden ir variando de acuerdo a la apariencia que ustedes quieren y aparezca el resto del texto. Por eso decía que se aplica desde un inicio. Desde un inicio, habitualmente es sugerible utilizar la aplicación de estilo. Y por supuesto podemos utilizar también la opción de un tema o de, en este caso que está dentro del rubro de diseño, ¿correcto? Que también podemos hacer, que en este caso nos va a permitir la opción diseño, seleccionar dentro del rubro lo que es el tema para obtener una vista previa de cómo se aplicará el documento, es decir, cómo nos va a salir el documento, ¿correcto? O cómo queremos que nos salga el documento. Habitualmente en el Word también podemos utilizar tablas o podemos darle un borde a nuestro párrafo o a nuestro texto. Y de acuerdo a eso es como si nosotros hiciéramos una tablita, ¿no es cierto? Le podemos poner el borde superior, el borde del lado derecho, el borde del lado izquierdo y el borde inferior. Lo que podemos nosotros hacer es seleccionamos un texto, ¿no? Un texto, y le podemos colocar el borde con los diferentes estilos que nosotros observamos acá, ¿no? Que es con donde estoy haciendo la opción, ¿no? Para no tener inconvenientes, de acuerdo a si queremos una línea recta o una línea en puntitos, o de acuerdo a eso, una línea en raya, intercaladas, ¿no? O entrecortadas, que queremos hacer. También le podemos poner el borde de la página, ¿no? O el marco, como a veces le podemos decir nosotros, ¿no? A esa página le podemos dar un borde, un enmarcado, y ese enmarcado va a tener también la opción que nosotros observamos, ¿no? Un marcado con línea continua, un marcado con línea intermitente o un marcado que puede variar de acuerdo al estilo. Ese marcado también puede tener un color, ese marcado también puede tener un ancho, ¿no? Que es lo que habitualmente nosotros podemos ir utilizando. Y el tipo de letra, bueno, que ya lo hemos visto en este caso, que nosotros podemos observar, ¿no? La división de un párrafo en columnas, que vimos también la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Las dos columnas, ¿no? Cuando hicieron el díptico o el tríptico, que también lo pueden colocar cuando quisieran ustedes ahorrar páginas, en lugar de que salga todo en uno solo, le dan la opción de las columnas y automáticamente el texto se parte en dos y les permite a ustedes ahorrar páginas. Acá encontramos también, haciendo un poquito de repaso de lo anterior, la numeración, las viñetas y la lista numerada. Como ustedes ven, en la opción de inicio podemos encontrar en este caso las viñetas y podemos encontrar la numeración. Y de lo contrario también encontramos las otras opciones de el alineamiento, la alineación hacia la izquierda, el centro, la derecha o la justificación, que es lo que habitualmente nosotros más vamos a utilizar. El estilo de lista, que puede tener varios niveles, en este caso, que nos va a servir también para cuando queremos hacer más que todos las subdivisiones de los subtítulos, que es lo que nosotros observamos acá, ¿no es cierto? Cuando no hay biblioteca de listas o cuando queremos colocar, pues, ¿cómo le podemos decir? Tenemos un subtítulo 1 y a su vez dentro de ese subtítulo, como podemos observar acá, vamos a encontrar otro subtítulo y dentro de esos subtítulos tenemos otro subtítulo, ¿no? Para eso nos sirve la opción que estamos viendo acá, que es el estilo de lista con varios niveles, ¿no? Como podemos observar nosotros en este ejemplo, que es lo que habitualmente más vamos a utilizar. Si queremos crear un nuevo estilo, ¿no es cierto?
de acuerdo a lo que vamos nosotros a realizar. También tenemos la opción aquí para poderlo utilizar. Como vemos acá, nosotros en este caso podemos seleccionar el nivel que podemos o que deseamos modificar usando la lista que se encuentra debajo de la palabra nivel, ¿no? En este caso puede ser el formato de número, ¿no? O puede ser la zona de posición o la alineación, etcétera, ¿no? Ya dependerá de lo que nosotros queremos poder realizar, ¿no? La numeración de la lista que estamos viendo acá, si ustedes lo desean, ¿no? En este caso tenemos las opciones diversas, ¿no? Dependiendo de los subtítulos y títulos que nosotros vamos a insertar, o también al texto le podemos utilizar en Word, le podemos insertar los llamados encabezados o pie de página, ¿no? Habitualmente los encabezados los vamos a utilizar cuando vamos a tener una hoja membretada, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto hace la semana pasada, creo, si no me sale la anterior, perdón, a la pasada, nosotros ya sabemos que la universidad tiene un formato en Word especial. Entonces ahí tenemos en la parte superior el encabezado. Cuando nosotros utilizamos un encabezado, ¿qué significa? Insertar algún logotipo o insertar nuestra marca especial. Eso significa para nosotros nuestro encabezado. Y por lo general ese encabezado, ¿qué va a pasar? Se va a mantener fijo en el resto de las páginas. Igual que nuestro pie de página, igual que nuestro número de página. Siempre en la opción insertar, que es la que queda después de inicio. ¿Correcto? En insertar, nosotros podemos insertar nuestro encabezado, nuestro pie de página o nuestro número de página. Vuelvo a repetir, que cuando utilizamos el término encabezado o la opción encabezado, ese encabezamiento va a ser siempre repetido en todas las páginas. Igual el pie de página. Cuando colocamos el pie de página, por lo general siempre se repite en todas las siguientes páginas, ¿correcto? Y el número de página, que es correlativo, o nosotros le podemos dar, cuando damos la opción de número de página, que empiece a partir de cierta página, a que empiece a numerar desde la página 4, porque por ejemplo le podemos colocar antes de eso la carátula, una hoja en blanco, o alguna otra cosa más que me indique el avance de las páginas. Entonces yo empiezo a partir de la página 4, o lo que habitualmente hacemos, ¿no? Que empecemos a partir de la página 3. Es decir, primero la hoja en blanco, luego la carátula y luego el texto propiamente dicho, ¿no? Eso es para nosotros lo que es la numeración de las páginas cuando queremos hacerlo. En el Word también utilizamos lo que son las tablas, ¿correcto? En las tablas, como nosotros vamos a ir a la sección de insertar, dentro de insertar va a estar la opción tabla, ¿no? Por defecto, la opción tablas siempre me va a decir insertar una tabla o dibujar una tabla. Lo ideal es insertar la tabla. ¿Por qué? Porque inmediatamente que tú vas a insertar la tabla, te va a salir otra opción en la cual tú vas a tener la opción de colocar qué cosa, cuántas páginas o cuántos, perdón, no páginas, discúlpenme, la opción de lo temprano de la clase. Vamos a colocar cuántas columnas y cuántas filas vamos a tener que consignar en esa tabla. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente nosotros hacemos? Tenemos siempre que colocar una hoja y en esa hoja tenemos que ir más o menos a hacer el diseño previo de la tabla, sugerible. Eso depende de la habilidad de cada uno, ¿no? Hay otros que lo pueden hacer de forma mental, ¿no? Es decir, en su cabeza van viendo cuántas columnas van a hacer y cuántas filas. Al menos, mínimo, siempre se empieza con 2 filas, ¿no? Y las columnas sí eso pueden ir variando en su mente. Si se equivocan a alguna, recuerdan que la opción también les permite insertar una columna o ir insertando lentamente las filas conforme van avanzando en su texto. Y lo que observamos acá, ¿no? Lo que decíamos. Primero, habitualmente, siempre utilizamos 2 filas, ¿no? Y el número de columnas variará de acuerdo a la opción que nosotros querramos hacer, ¿no? Si, por ejemplo, yo hago un listado de sus calificaciones, ya tengo que ir pensando que la primera columna es el orden, la segunda columna es el código, la tercera columna los
apellidos y nombres. La cuarta columna puede ser, por ejemplo, su firma o su correo electrónico, ¿no? Y la quinta columna puede ser la nota final del examen o las notas que van ustedes ir acumulando, quinta, sexta, séptima, octava, ¿no? De acuerdo a cómo van avanzando en el desarrollo de la asignatura, que ya tienen, y vamos a ir colocando sus notas para entregarles ya la próxima semana de esta primera opción del Word. Entonces vamos a ir acumulando las notas conforme vamos viendo cada uno. Y en base a esas notas, nosotros vamos agregando una columna que es el Word, otra color que es el Excel, otra que es el PowerPoint, y así sucesivamente. A esa tabla la podemos mejorar, ¿no? Con los colores que hemos visto hace un momento, ¿no es cierto? Cuando queremos darle negrita, ¿no es cierto? O cuando queremos darle a la palabra, ¿no? Un fondo determinado, o dentro de lo que es la columna, ¿no es cierto? Le vamos a dar un fondo también determinado, ¿no? Ya depende de cada uno de nosotros, o los bordes, conforme vemos acá, los bordes, ¿no? De la tabla en este caso, ¿no? El formato de las tablas puede variar, ¿no? Y este formato habitualmente es similar a lo que vamos a utilizar en el Excel. El formato de las tablas en el Excel habitualmente lo usamos solamente, el modelo o el tipo de tabla en Excel es el tipo académico. Entonces nosotros podemos ir buscando la opción en el tipo de tabla o el formato de tabla, la tabla que más se ajuste a nosotros, o sea, a lo que querramos presentar. Vuelvo a repetir, en Excel habitualmente el tipo de tabla que utilizamos es el académico. ¿Y qué significa el tipo de tabla académico? Que vamos a encontrar una línea, dos líneas, dejamos varias filas en medio vacías y luego una línea al final. Eso es lo que habitualmente llamamos una tabla de tipo académico. Pero cuando no utilizamos la tabla de tipo académico, utilizamos la tabla como observamos nosotros aquí en el texto, sin mayores problemas, y vamos desarrollándola de acuerdo a lo que queremos presentar en nuestro texto, ¿correcto? En nuestro texto. En dirección del texto, ¿qué significa acá para nosotros cuando utilizamos la tabla? Como podemos observar acá, en una opción, aquí que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Podemos darle la dirección al texto para que se pueda observar mejor el diseño de la tabla. ¿El diseño de la tabla en qué sentido? Del contenido, en este caso del texto de la tabla. ¿Para qué? Para que la persona lo pueda observar o lo pueda leer mejor. Es decir, para que la persona, a la hora que lee nuestro texto, pueda tener una mejor presentación nuestra tabla, que es lo que vamos a hacer también el ejercicio dentro de un momento, cuando ustedes vayan a receso y puedan hacer una tabla como estas, donde vayamos obteniendo o ejecutando las opciones que estamos nosotros viendo dentro de un momento. Miren ustedes esta tabla, ¿correcto? Para que tengan una idea de cómo debe ser la presentación de la tabla. Vamos a pedir una tabla con esta presentación, o sea, donde ustedes utilicen la dirección del texto, ¿correcto? Que es lo que nos interesa, porque eso les va a dar a ustedes destreza de poder hacer tablas sin ningún tipo de inconveniente, ¿correcto? Y ahí observamos un poquito más sobre la alineación de los textos, depende de ustedes cómo lo vayan a querer alinear, ¿no? La dirección del texto, bueno, acá estamos repitiendo la alineación de los textos, no hay mayores problemas, ¿correcto? Y nos quedamos aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para que regresen ustedes a las 10 de la mañana? Lo que van a hacer ustedes son 3 tablas en Word. Ojo, escuchen bien. Van a hacer ustedes 3 tablas en Word, ¿correcto? Similares a las que estamos nosotros sombreando acá. Miren ustedes donde se muestre la alineación o la dirección de texto, donde se muestre, en este caso ustedes están viendo aquí que están haciendo fusión de las celdas, igual como pueden hacerlo en un Excel, también lo pueden hacer fusionar acá.
el texto que está en un sentido distinto al resto del contenido, ¿correcto? ¿No? Y la dirección que van a darle. Entonces van a hacer ustedes 3 tablas, ¿correcto? Los dejo a la imaginación de ustedes cómo va a ser la presentación, pero recordemos que tenemos que utilizar lo que nosotros estamos en este momento viendo. ¿Eso qué significa? Que van a tener que utilizar el formato de Word que estamos ya acostumbrándonos a usar, el que nos ha dado la universidad. Van a hacer ustedes sus 3 tablas. El contenido los dejo a su criterio, pero en cada una de esas tablas van a tener que utilizar las opciones que estamos desarrollando: dirección de texto, alineación, centrado, derecha, izquierda, como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Acá nosotros podemos observar que está alineado hacia la izquierda y el contenido de acá está alineado hacia el centro, ¿correcto? O pueden colocar un texto y que esté justificado, ¿correcto? Cada una de estas columnas o las filas correspondientes van ustedes a alternar de acuerdo a su contenido. La palabra, por ejemplo, conejo que ustedes ven acá puede estar de color negro, en este caso una negrita, y la palabra cerdo, por ejemplo, puede ser de un color rojo, ¿no? Como muestra, por ejemplo, ¿no? Quizás bajo en grasa, alto en grasa, algo que alerte, si puede. Estamos hablando, todas las tablas tienen que ser desde el punto de vista nutricional, ¿correcto? Y vamos a buscar algunos de ustedes que presenten sus tablas para poder observar cómo lo han hecho. ¿Qué más opciones debemos utilizar en esta parte? Previo a la tabla o previo a cada una de las tablas, le van a colocar ustedes el nombre de la tabla. Tabla número 1, ¿no? 2 puntos. ¿Qué nombre le están dando a la tabla? ¿Correcto? Cuando utilicen la palabra número, N y el O o el O, en este caso lo van a colocar como superíndice, ¿correcto? Recuerden cómo estamos dando las indicaciones. La palabra tabla, número, tiene que estar en negritas. Ese 0 o ese O, como le quieran ver ustedes, en este caso debe estar como superíndice, luego 2 puntos y luego el nombre de la tabla. Ese nombre de la tabla debe reflejar el contenido de la tabla, ¿correcto? El contenido de la tabla. En este caso, por ejemplo, aquí, en el ejemplo que vemos, podemos colocarle tabla número 1, 2 puntos, tipos de animales. Entonces estábamos viendo animales vegetarianos y animales omnívoros. Y hacemos, en este caso podrían faltar más, de hecho que faltan más animales de tipo vegetariano y de tipo omnívoro. Y a lo mejor le podemos variar, ¿no? Tabla número 1, 2 puntos, ¿no? Tipo de animales según contenido de grasa. Entonces, el conejo puede ser que tenga menos grasa, ¿no? Comparado con el del cerdo. Y para resaltarlo, la palabra cerdo lo colocan ustedes en rojo. Es decir, que significa que tiene mayor contenido de grasa que la carne de conejo, por citar un ejemplo de la tabla. Siempre toda tabla tiene que tener su descripción. Tabla número 1, tal cosa que vamos a poner. Y siempre al borde de cada tabla debe siempre encontrarse hacia el lado izquierdo de la tabla fuente, 2 puntos. Es decir, el contenido que tienes acá, ¿de dónde lo has sacado? Puede ser de una revista, puede ser de un libro, o puede ser que tú mismo lo hayas elaborado de tu imaginación. Entonces, cuando es de tu imaginación o tú la has elaborado como parte de la tabulación de un instrumento de recolección de datos, le colocas fuente, 2 puntos, elaboración propia. Siempre la palabra fuente tiene que ir con negrita, y la palabra elaboración propia o el nombre de la revista o el nombre del libro donde lo ha sacado siempre va sin negrita. Recuerden ustedes, la palabra arriba, tabla número 1, siempre va en negrita. Igual que en la parte de abajo hacia la izquierda, fuente. La palabra tabla número 1 y la descripción de la tabla siempre va centrado. Siempre tiene que ir en el centro de la tabla. En cambio, la opción de fuente siempre tiene que ir en el borde inferior, pero siempre pegado hacia la izquierda. Nada de derecha, nada de centrado. Siempre a la izquierda.
Eso es lo que vamos a evaluar cuando veamos su presentación, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer 3 tablas, tomando en cuenta la dirección de los textos, la opción disposición, ¿correcto? Para poderlo tomar, ¿no? La alineación de los textos igual, ¿correcto? Y ya cuando vengamos, vamos a utilizar la opción de insertar objetos e insertar imágenes, ¿correcto? Entonces, son 8:30, jóvenes. A las 10 de la mañana regresamos nuevamente de que ustedes hagan su práctica, ¿correcto? Para no tener inconvenientes. A ver, vamos a escuchar. Kevin, tu pregunta, por favor. Buenos días, profesor. Más que una pregunta, si usted podría hacer en Word esas tablas. Ya, un ejemplo, un modelo. Sí. ¿A eso te refieres? Sí, por favor. Ya, ok, no se preocupe. Entonces voy a quitar la opción de compartir lo que teníamos nosotros ahí y vamos a tener la opción, voy a abrir el Word un ratito, ¿correcto? Vamos ahí abriendo el Word. Sí, sí se ve, profesor. Sí, ya se ve el área de trabajo, ¿no es cierto? Recuerden que lo que estamos viendo acá es el área de trabajo. Algo que sí quería compartir con ustedes y aprovechando el modelo que vamos a ver ahorita acá, siempre debemos recordar algo. Cuando ustedes vayan a insertar una tabla, nunca cometan el error de insertarla desde el inicio, ¿no? ¿No ven ustedes ahí el parpadeante, ¿no? La línea parpadeante. Nunca se les vaya a ocurrir hacer esto. O sea, iniciar desde este rubro. Siempre les sugiero que ustedes den 3 enters. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir agregar texto antes de la tabla. ¿Me dejó entender? Eso siempre hay que recordar. A la hora que iniciamos el texto, 1, 2, 3. ¿Correcto? Ahora, para hacer un ejemplo práctico, no se olviden que siempre ustedes tienen que darle formato a su hoja, ¿no es cierto? Siempre estamos en inicio, ¿no es cierto? O en este caso nosotros estamos viendo la parte de formato, donde vamos a configurar la página, ¿correcto? Ahí está. Los márgenes, ¿correcto? En este caso el margen superior, el margen inferior, el margen derecho y el margen izquierdo. Eso lo pueden mantener o si desean ustedes lo pueden variar. Igual recalcando, la orientación puede ser vertical o puede ser horizontal de su trabajo. Yo no voy a poner ninguna opción diferente, ¿correcto? Siempre recordemos eso. En el tipo de papel, ¿no es cierto? En este caso yo estoy usando carta. Ustedes pueden variar y le pueden poner A4, que es lo que habitualmente nosotros vamos a imprimir. Eso ya depende de ustedes, ¿correcto? ¿Qué más tenemos que recordar acá? Vamos a la opción entonces de insertar. Lo que vamos a ver ahora es exclusivamente tablas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Siempre tenemos que hacer 3 enters antes de insertar la tabla, ¿correcto? Y de ahí vamos a donde dice tabla. Vamos a esperar que salga. Nunca utilicemos la opción, o mejor dicho, no es que nunca. No recomendamos utilizar la opción dibujar de tabla. Miren ustedes, si lo hiciéramos, dibujar la tabla, nos va a salir este lapicito. Entonces nosotros tenemos que ir alineando, ¿no es cierto? Dibujando la tabla de acuerdo a lo que nosotros van a salir las líneas. ¿Correcto? Igual vamos a ir agregando más opciones que nosotros querramos, ¿no? De esta forma. Pero eso es un poquito más complicado, ¿no? Y después hacer las divisiones, es más laborioso dibujar una tabla, ¿correcto? Que insertar la tabla. Entonces vamos a borrarlo, sombreamos todo y cortamos. Listo. Entonces, nos conviene, más que todo, insertar la tabla. Y nos dice acá que lo que decíamos hace un momento, por defecto siempre nos va a salir 2 filas, ¿correcto? En este caso sale por defecto 2 filas y sale por defecto 5 columnas. Por eso les decía yo, previo a insertar la tabla en el Word, lo ideal es que ustedes hayan dibujado primero en su hojabón cómo quieren
que salga su tabla. Entonces, para de esa manera, o el contenido de la tabla, ¿no? La forma de la tabla, como le quieran ustedes recordar. Entonces, yo de esa manera, en mi hojita BOM, que sería mi modelo, yo voy recordando cuántas filas, cuántas columnas voy a utilizar. Vamos a ver ahora, por ejemplo, que le podemos colocar, a ver, vamos a hacer un modelito de una tabla. A ver, déjenme pensar una tabla que podría ser, ya, una comparación, por ejemplo, del contenido nutricional entre dos frutas, por ejemplo. Entonces, yo tengo que ir viendo que si es contenido nutricional, voy a tener uno, que es el contenido de nutrientes, y el otro que voy a contener la fruta A y la fruta B. Entonces, mínimo voy a tener 3 columnas. ¿Correcto? Y el contenido de filas. La primera fila, que va a ir tipo de nutriente, ¿no? La fruta que estoy utilizando, el nombre de la fruta, por ejemplo, ¿no? Fruta A o fruta B. Y debajo de eso tengo que colocar cuántos tipos de nutrientes o cuántos nutrientes van a ir formando esa tabla. De hecho, que voy a empezar con carbohidratos, lípidos, proteínas, algunas vitaminas y algunos minerales, ¿correcto? ¿Cuáles vitaminas podría utilizar? Dependiendo del tema que estoy haciendo, ¿no es cierto? Si estoy hablando de productos cítricos, de hecho que voy a tener vitamina C, por ejemplo, vitamina A. Entonces ya voy teniendo ahí, ya tenía carbohidratos, lípidos y proteínas, vitamina A, vitamina C, contenido de hierro, ya son 6 filas, más la de arriba que es el encabezamiento, son 7 filas. Entonces le doy la opción de 7 filas, ¿correcto? Le damos la opción a aceptar, ¿no? Y me está dando lo que corresponde, entonces yo voy colocando acá. Por eso te decía yo hace un momento, ¿ves? Estos 3 espacios que tú das adelante te va a permitir dar lo siguiente, o hacer lo siguiente. Tabla número 1, 2 puntos, contenido nutricional de alimentos. ¿Se va observando lo que estoy haciendo en la pantalla? Sí, se observa, profesor. Ya está. Entonces, sombreo, y lo que hago es centrar. Recuerden siempre, el título de la tabla tiene que ir centrado, ¿correcto? Y nosotros dijimos que este cerito que está acá tiene que ir en superíndice, ¿correcto? Siempre tiene que ir en superíndice. Entonces me voy aquí, donde dice x al cuadrado, y le doy la opción superíndice. Número 1, contenido nutricional. Y lo que hicimos fue sombrear en negrita. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien quería preguntar algo, pero lo corté? Disculpen. ¿Se va entendiendo lo que vamos haciendo? Sí, profesor. Profesor, ¿Sí? hay Sí, una profesor. opción, hay una, ¿Sí? profesor, hay una opción arriba del tabulador que también se puede poner ese cerito como número. Ah, también, lógico, yo lo dejo a tu criterio. ¿Cómo lo utilices tú? Porque ya cada uno de ustedes, yo lo hago de esta forma, porque les estoy haciendo como si fuese un coquito, entre comillas, ¿correcto? Pero si cada uno de ustedes tiene su ruta distinta, porque el Word tiene también en diferentes formas, lo podemos hacer. Eso está correcto, no hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces, lo importante es cómo salga la presentación. ¿Correcto? Es como decir, no, todos los caminos llegan a Lima, por no decir todos los caminos llegaban a Roma, ¿no? Tú igual lo puedes hacer a tu criterio. Lo importante es que al final cómo salga la presentación de la tabla, ¿correcto? Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Nutriente. Vamos a ponerlo, y después lo podemos convertir en mayúsculas si queremos, ¿no es cierto? Acá le vamos a poner la fruta A y acá le vamos a poner la fruta B, ¿correcto? Entonces aquí vamos a colocar carbohidratos, lípidos, proteínas, luego acá dijimos vitamina A, luego acá le dijimos que era vitamina C, y acá le dijimos que era hierro, ¿correcto?
y podemos ir utilizando el corrector ortográfico, ¿no es cierto? Resaltamos esta palabrita, negrita, negrita, negrita. Si queremos, para que sea más fácil, sombreamos para que se centre el contenido, ¿correcto? Ahora, entre paréntesis, siempre tenemos que colocar en qué forma vamos a colocar, o expresar, mejor dicho, las unidades de medidas, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, etcétera, en qué forma lo vamos a presentar, o unidad de medida. En este caso puede ser, por ejemplo, gramos es así, por 100 gramos de parte comestible. Es decir, yo cuando lea y ponga la palabra 100, yo sé que habrá en este alimento, va a haber por cada 100 gramos de carbohidratos, ¿no? O los 100 gramos, perdón, que provienen acá de carbohidrato, corresponden a 100 gramos de parte comestible. Como ustedes ya han llevado el año pasado selección y preparación de alimentos y están llevando ahorita dietética, ya saben que la parte comestible es aquella que yo voy a consumir de un producto al cual le he extraído las pepas, ¿no? Y le he extraído principalmente la cáscara. Esa es la parte comestible de un alimento. Entonces, sombreo, ¿no? Si yo deseo, de frente ya para que salga todo acá, para que lo centre, como ustedes quieran, ¿correcto? Y cada vez que voy escribiendo, va a ir centrando de frente, de un solo golpe, lo que yo quiero hacer. No nos olvidemos que debajo de esa tabla siempre debe estar la opción fuente. Fuente, elaboración propia. Punto. Bueno, haré mi ortografía, elaboración. Ahora, yo veo que acá hay mucho espacio, no lo necesito, ¿no? Miren ustedes acá en esta opción, lo puedo ir alargando si desea, ¿no? O puedo utilizar, en el momento que creé la tabla, en la opción insertar tabla, vamos a ponernos debajo de esto para hacer la tabla número 2. Insertar tabla, hay una opción que pongo ajustar al contenido o ajustar a la ventana. La opción más recomendable es ajustar al contenido. ¿Eso qué significa? Van a salir las 3 columnas o las 5 columnas iguales, ¿no? Que por defecto sale, pero cada vez que yo voy escribiendo, la columna se va ampliando. Vamos a hacerlo algo muy sencillo. 3 columnas iguales. Salen chiquitas, ¿ve? Y ustedes van a ir escribiendo, se va agrandando la tabla de acuerdo a lo que yo quiero. Fruta A, entre paréntesis, porcentual, por ejemplo, o fruta B, entre paréntesis también porcentaje. Y esta cruce que vemos acá me va a permitir a mí mover la tabla si yo quiero. También, como sale muy chiquita comparada con la anterior, ¿correcto? Lo que puedo es ampliar también. Tengo que ver, en este caso, colocarme ahí y lo puedo ir alargando según lo que yo quiero. Eso ya depende de ustedes, de lo que quieran manejar. Yo lo hago así porque a mí me es más fácil después ir graduando mi tabla sin ningún tipo de inconveniente. Si alguien tiene un atajo diferente, bienvenido sea. Recuerden ustedes que lo más importante es cómo va a quedar al final presentada la tabla, ¿correcto? Lo de nutriente lo puedo colocar tranquilamente, voy a inicio, sombreo, ¿no es cierto? Igual que en este caso, si yo lo quiero, lo sombreo, o le puedo colocar si deseo un fondo, ¿no es cierto? También si ustedes creen conveniente, ¿no? Voy aquí y le pongo el sombreado para que aparezca al fondo, ¿ve? Y esta, para hacer la alerta, vamos a colocarle otro sombreadito aquí, que son las opciones que salen, de color rojo, como ustedes quieran colocarlo, ¿correcto? Y puede ser que las letras acá
acá, por ejemplo, den una alerta, 250. Vamos a centrarlo, ¿correcto? Podemos utilizar acá arriba también la aleta para que salga de un color diferente, ¿no? Vamos a tener la opción que resalte, que es un contenido excesivo. Y de esa manera nosotros podemos ir viendo. Ahora, por defecto yo dejé acá 2 filas, pero puede ser que después vayamos apareciendo más cantidad de nutrientes. Clic lado derecho, insertar debajo de la fila. Siempre se ubíquense en el lugar donde quieren que aparezca la fila siguiente. Clic lado derecho, insertar debajo. O si quieren insertar entre una y otra, que les faltó, se comieron un dato, insertar por encima de la fila. Eso ya lo dejo a criterio. O quieren ustedes de frente que aparezca, por ejemplo, 4, para no estar haciendo una por una. 8, 4, sombrearon, insertar filas debajo, ahí aparecen ya de frente las 4. Es decir, cuando ustedes sombrean, la cantidad de celdas que sombrean es la misma que va a aparecer debajo de, encima o en medio. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Debajo de tantos. Y van haciendo su tabla, ¿correcto? Ahora, recuerden ustedes que la tabla va a variar de acuerdo a cómo ustedes quieren hacer la presentación. Yo puedo hacer lo que hemos dicho hace un momento, fusionar estas dos. Entonces voy a la opción donde me dice combinar celdas. ¿Ven? Y dijimos hace un momento, damos la opción acá de, vamos a ponerle carbohidratos. Vamos a ponerle la opción para que lo centre y para que aparezca de esa forma. O a lo mejor queremos hacerlo de la otra forma. ¿Se acuerdan ustedes que vimos hace un momento? Un segundito, por favor.